con una maestría en educación intercultural bilingüe en el PROIP Andes, en la Universidad Mayor de San Simón. Tiene muchas publicaciones de las cuales podemos quizás resumir. Somos afrobolivianas, afrobolivianos. Tenemos el texto de la Saya afroboliviana, investigador en el Chaco Suquisequeño en las escuelas amigas de UNICEF, y entre otras publicaciones y también exposiciones que él ha ido manifestando en distintos eventos. Y también mencionar que él es propietario de una radio, Raíces, en la cual también él seguramente nos va a comentar. Miguel, hermano, adelante. Zenón, a toda la gente, a nuestros hermanos de nuestra Bolivia diversa, saludos a los hermanos del Perú, de toda Latinoamérica y el mundo, quienes están pendientes de esta charla, y también saludos al compañero hermano dirigente Felipe Quispe. En tal sentido, yo voy a referirme al racismo estructural, cómo la derrotamos como afrobolivianos desde la alimentación de nuestras mentes, ¿no? Y voy a manejar el enfoque desde casa adentro, un enfoque que va ligado desde nuestra lógica como pueblo afroboliviano. Es importante destacar lo que estamos viviendo en la actualidad en el mundo. En esta jornada se ha enterrado a George Floyd y se ha hablado bastante en los medios de comunicación sobre el racismo en los Estados Unidos. Pero yo me pregunto, ¿el racismo será de este año? El racismo siempre ha estado presente desde la travesía transatlántica, desde los inicios de la esclavitud. Entonces, este racismo en Estados Unidos se va agudizando y tal parece que las sociedades no cambian en el sentido de ir erradicando, tal pareciera que el racismo se va profundizando y también en nuestros países latinoamericanos. Entonces se habla de abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud supuestamente, porque no se ha llegado a abolir, porque hay nuevas formas de esclavitud hasta la actualidad. En 1875 se conoce la enmienda 13ª, donde se elimina la esclavitud, entre comillas. Pero hay una excepción, dice la enmienda, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. Ello ha llevado hasta la actualidad cuántos presos existen en las cárceles de Estados Unidos. ¿Cuántos presos afroamericanos? Entonces, el sistema, el opresor, que enseguida voy a desarrollar, tiene estrategias para arruinar a los pueblos. Eso pasa en Estados Unidos y en nuestro país, en Bolivia, hay que ver lo que pasó en 1851. Igual, abolición de la esclavitud en el gobierno de Isidoro Bello. Pero no fue así. Recuerden que después del 52 de la Revolución Agraria ha seguido habiendo la esclavitud en las haciendas yungueñas de Nori, Sutiungas e Inquisibi, con otros rótulos, ¿no? Mitalisco, Ponyaje, siguió la esclavitud, ¿no? Servir al opresor. Entonces, los hechos de racismo desde la colonia, pasando por las repúblicas de la actualidad, están presentes porque no nos hemos puesto a reflexionar y a cambiar ese ser, esas cadenas que están presentes en nosotros, en este caso los afrodescendientes. Hechos de racismo en nuestro país, hablando del racismo del siglo XXI. En el fútbol, en las tribunas de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, en casi en todo el país, los afrobolivianos futbolistas son sujetos de actos de racismo, cánticos xenófobos y racistas. En tal sentido, también el racismo se ve en las redes sociales, donde un periodista de una red nacional hace días reproduce el racismo
escribiendo negro desadaptado. Entonces, ¿cuánta falta hace transformar actitudes que nos están perjudicando? En la música se siente el racismo, en la academia, ¿no? La academia que más da el abordaje europeo anglosajón que nuestros propios abordajes, que enseguida voy a reflexionar. Entonces, la ley 045 para mí es una salud a la bandera, siendo que esta ley, la 045, que hace 10 años se ha planteado al país desde el pueblo boliviano, no está beneficiando de nada, pero sí beneficia a los políticos, sí beneficia al empresario, y al afrodescendiente, al indígena, al vulnerado, nunca, ¿no? Entonces, por eso digo que la ley 045 es un saludo a la bandera. Pero, ¿cómo? Aquí viene la pregunta, ¿cómo vamos a hacer para erradicar el racismo? De repente no se va a erradicar, pero cambiar actitudes. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos y hermanas? Desde el manejo de la historia, de nuestra historiografía. Se ha distorsionado nuestra historia. Nuestra historia está distorsionado, está falsificado. Nuestra historia de los afrodescendientes se ha mentido. En las páginas oficiales de la historia se ha mentido, ¿no? Con todas las estrategias que el opresor ha manejado a la hora de hacer la historia. Por eso es que tenemos que empezar a tener propios historiadores, pero esos historiadores que empiecen, como dijo el tío Juan Angola Maconde, a escribir desde la propia piel, es decir, desde casa adentro. Va a ser la única manera de que nos vamos a poder emancipar mentalmente, como lo dijo Bob Marley. La emancipación mental parte de nosotros mismos. Por tanto, mi propuesta en esta noche es una propuesta epistemológica, ¿no? Que sin necesidad de desechar otras propuestas a nivel mundial, sin necesidad de solo cerrarnos y no abrirnos a las posibilidades, sí, pero no a lo que nos avergüenza. Es empezar desde casa adentro, como lo planteo en este texto que he publicado, la saya afro-boliviana, conociendo desde casa adentro, casa afuera, que es básicamente la perspectiva afrocéntrica, que es muy distinto a la perspectiva eurocéntrica, la perspectiva afrocéntrica que parte desde vernos a nosotros mismos. ¿En qué estamos? Es decir, hacer conocimiento decolonial. Muchos han hablado de la decolonialidad, Walter Mignolo, entre otros, pero nunca la academia ha mencionado a un decolonialista que ha sido tan profundo y que ha planteado la decolonialidad como es Frantz Fanon en 1961, con su obra Los Condenados de la Tierra. Pónganle en la academia, en las universidades de Bolivia, de Latinoamérica, también a Frantz Fanon. Pero la academia blanca se ha encargado de invisibilizar el aporte de Frantz Fanon. Y también las ONGs, las instituciones que manejan el término de la interculturalidad, se han encargado también de ocultar el aporte de un Frantz Fanon o de otros, ¿no? De repente, en su manera estratégica, como lo hizo Guamán Poma de Ayala, ligado con la religión, pero ha sido una estrategia de él para poder hacer conocimiento decolonial. Pero volviendo a Frantz Fanon, en 1961, Los Condenados de la Tierra, hay un prefacio, un prólogo de Jean-Paul Sartre, un teórico europeo sin duda, pero que él, siendo europeo, se flexiona de lo malo que han empezado a hacer
los europeos respecto a las 3 A's, las Américas, Asia y África, ¿no? Hace una reflexión propia, inclusive Jean-Paul Sartre, quien ha escrito el prólogo de Frantz Fanon, es quien va a plantearnos de que el colonizador tiene que cambiar el norte, si no el colonizado va a tomar las armas del conocimiento hasta la fuerza. Voy a leer desde el prólogo de Jean-Paul Sartre, que ha renunciado el Premio Nobel de Literatura. No ha aceptado el Premio Nobel de Literatura, porque para él considera que sus hermanos estaban vulnerando los derechos de los pueblos. Dice en la primera parte del prólogo: no hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas, ¿no? Hay considerado afrodescendientes, indígenas y todos los ninguneados por la historia. Continúa el prólogo: los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Disponían del verbo, del libro, de la escritura, y los otros tenían prestado. Yo diría, nos impusieron. Recordemos que somos tradiciones orales y nos impusieron la escritura. Entre aquellos y estos reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza servían de intermediarios. En las colonias la verdad aparecía desnuda. Las metrópolis la preferían vestida. Era necesario que los indígenas los amaran como a madres en cierto sentido. Acá Paul Sartre destaca algo interesante, por ejemplo, de que el colonizador, las élites coloniales, se han encargado de crear élites en los colonizados, los que no ayudan a entender que este proceso decolonial tiene que darse realmente, ¿no? Como decir, una especie de alcahuetes del colonizador. Entonces, Frantz Fanon, en su libro Los Condenados de la Tierra, plantea de que tiene que haber un nuevo hombre. ¿Pero cómo? Desde el colonizado tiene que tener sus intelectuales, es decir, intelectuales que estén a favor, ¿no? No intelectuales funcionales o intelectuales que solo obedecen a otros. Claro, se ha planteado también el tema de los intelectuales en Antonio Gramsci, ¿no? Él también ha planteado intelectual funcionario orgánico. Pero Frantz Fanon nos habla de que hay intelectuales de la élite, siendo del propio pueblo, y también partidistas políticos que perjudican ese proceso. Y Frantz Fanon habla dentro de los colonizadores y colonizados, y se refiere más a su gente colonizada, de que el colonizador siempre va a vivir en un confort, de lujos, etc. Mientras que el colonizado quiere ser como el colonizador. El colonizado, textualmente lo dice, en la ciudad del colonizado, tiene vicios porque el colonizador se encargó de generarle vicios. Hoy en día, los jóvenes distraídos en el WhatsApp y en las redes, y difícilmente van a empezar a generar conciencia crítica de su realidad. Entonces, el colonizado que Frantz Fanon habla, dice que aparte de ser vicioso, es envidioso. Quiere dormir en la cama del amo, quiere parecerse al amo, lingüísticamente, en la apariencia y todo. Agarro a Frantz Fanon para que nosotros empecemos
a plantearnos una manera de poder emanciparnos, pero desde el conocimiento. Y si a nivel de educación se refiere, ¿por qué no considerar dentro de la academia y dentro de los movimientos sociales y afrodescendientes a Paulo Freire? Para mí la educación es vital para este proceso, ¿no? Paulo Freire hace lo mismo, esta dicotomía entre el opresor y el oprimido, ¿no? Fanon dice colonizador, colonizado, el opresor y el oprimido. ¿Cuántos somos oprimidos de este sistema? Porque el sistema educativo, como dice Freire, la educación bancaria, se ha encargado a que seamos tablas rasas y listo. Mucho se puede analizar en el ámbito de la educación, no es el tema, pero lo que quiero traer acá en la mesa es de que para derrotar al racismo tenemos que cargarnos con nuestras propias armas sin desechar lo que está en el mundo, pero críticamente, para tener una educación liberadora, como Freire también lo plantea en la pedagogía del oprimido. Emanciparse a través de una educación que te permita pensar, pero hoy en día me parece que la educación, desde el Ministerio de Educación, las políticas es para que el oprimido siempre esté a merced del opresor. Ya para ir cerrando, quería un poco destacar, como lo mencioné, a Guamán Poma de Ayala y a Topach Hugonot. Ambos tomaron al cristianismo, esto quisiera que se entienda bien, al cristianismo, en sus propias manos a principios del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, en lugar de someterse con la humildad del humillado. Se apropiaron del cristianismo para abofetear a los europeos cristianos con argumentos de un indígena del Tahuantinsuyo, como lo fue Guamán Poma de Ayala, y un esclavizado africano, Otobach Hugonot. Ambos tomaron las armas del opresor para poder hacer algo o mucho por su pueblo oprimido. Entonces les voy lanzando estos aspectos y para concluir yo, ¿qué propongo? Una educación cimazona liberadora. El cimazonaje en el tiempo de la colonia era el africano que decidía no ser esclavizado y huía de la zona de opresión para irse a otros lugares, para generar su comunidad. Esto pasó en Colombia, pasó en nuestro país, pero la historia se ha encargado de no escribir de los cimazones. Entonces, los cimazones se iban a crear sus comunidades y ahí empezaban a producir desde sus conocimientos tecnológicos que trajeron del África. Eso tampoco dice la historia, oculta. Esos conocimientos tecnológicos que trajeron los reproducen como en la elaboración de tambores, su religiosidad, reproducen técnicas. Recordemos que vinieron reyes, herreros, hubieron escribanos, hubieron griots que tenían la capacidad de registrar muchas historias y mantenerlas de generación en generación. Entonces, esta nulidad de la historia afro-boliviana, afrodescendiente, nos lleva a que podamos plantear una educación cimazona liberadora. El proverbio árabe dice: es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Si hay algunas preguntas, de repente a la luz de mi libro, algunos aportes en torno a la saya y entre otros aspectos, muy predispuestos, hermanos, para poder también compartir. Excelente.